porque somos más, somos mucho más. En el entreviero no nos van a atropellar, porque somos más, somos mucho más. Y en el entreviero no nos van a atropellar. A un compañero muy querido que es delegado general del Banco Macro. Nos va a dirigir un saludo Daniel el Turquito Taleb. Bueno, compañeros, 1 de mayo, Día Internacional de Lucha de los Trabajadores. Creo que tenemos que presidir o hacer presidir este extraordinario acto por aquellos mártires que hace 122 años reivindicaron la lucha contra la explotación del hombre por el hombre. Paulson, Engels, Fischer, Spies dieron su vida por la lucha de los intereses de los trabajadores y por la liberación de su clase. Un abrazo, dale, vení. Pero eso pasó hace mucho tiempo y desde ahí a hoy y todavía en forma muy reciente, los trabajadores, nuestro pueblo, siguen dejando mártires en cada lucha, en cada represión, y a medida que se siguen sucediendo esos gobiernos que dicen que vienen a representar los intereses nacionales y populares, pero que descargan con toda su furia la fuerza del Estado cuando reclamamos los trabajadores y el pueblo. Han dado muchas veces muerta a la clase obrera. Y sin embargo, muchos la han dado muerta y muchísimas veces. Y mucho más se pusieron virulentos a partir de las derrotas que sufrimos en la Rusia socialista y en China. Pero sin embargo la clase obrera procede cada tanto a revelarse y a expresar toda su potencialidad, ubicándose en el centro de la escena y tratando de reagrupar al pueblo. Así ocurrió desde aquella Patagonia rebelde, desde aquella Patagonia sangrienta, hasta no hace muchos años, cuando tuvimos aquel alumbramiento a través del cordobazo, del rosariazo y las distintas luchas que pudieron hacer que nuestro pueblo resistiera las dictaduras y que solo duraron muy pocos años. Ahora venimos a nuestros días. Estamos atravesando un momento difícil. Hay una situación que se podría decir que es complicada, por lo menos no es sencilla. La presidenta no nos está haciendo muy sencilla la situación. Escuchamos a los compañeros desocupados, como escuchábamos los otros días en el acto de la compañera Eva, una de nuestras candidatas, ya va a hablar seguramente, ya vamos a poder hablar de ello. Y ella nos decía, ¿qué tengo que agradecerle a la presidenta? No tengo nada que agradecerle por los padecimientos y los sufrimientos que me está haciendo pasar. Ellos se llenan la boca de que están haciendo cosas importantes para nuestro país. Nos corren de izquierda, nos plantean cuestiones de los derechos humanos, nos plantean que ellos resisten al imperialismo, etc. Bueno, veamos cuál es la situación. Los derechos humanos de este gobierno. Sí, se ha ocupado de algunos militares que hace tiempo el pueblo los había arrinconado. Y hoy están procediendo algunas leyes, están procediendo algunos juicios que los están poniendo en el lugar donde debieran haber estado siempre. Más, existió la represión del indoamericano, en donde los compañeros desocupados, los compañeros originarios, que tuvieron que ir a buscar las tierras que se le habían usurpado, fueron duramente reprimidos. El responsable fue la Policía Federal y la Metropolitana. Eso tiene una firma.
y fue firmado por el gobierno nacional que preside Cristina Kirchner. También tuvimos el hecho de Mariano Ferreira, ese compañero clasista que luchaba contra las tercerizaciones, que es un flagelo que sufren los jóvenes, como bien dijo nuestros compañeros, y la clase obrera. Hoy tenemos el 50% de los trabajadores tercerizados y contratados. Estamos pasando revista a eso nosotros. Estamos viendo cuál es nuestra situación. Mariano Ferreira fue fusilado por una patota que son aliados del gobierno. Esos sindicalistas que están al servicio de las patronales y aliados de este gobierno. Y también tenemos, compañeros, ese asesinato que cometieron con el compañero López, el compañero Com, de las comunidades, de los pueblos originarios. Nosotros tenemos compañeros acá que manifiestan dignamente, como lo hacían allí en la primavera, como lo hacen todos los días cotidianamente, poniendo su cuero en la calle para resolver los problemas al que este sistema los ha arrastrado y los pretende llevar aislándolos de la sociedad. Esta es la situación que nosotros vivimos, por un lado, con una presidenta y un coro de periodistas, de artistas, que han multiplicado su presencia en los medios, de manera de tratar de hacernos pasar la política que este gobierno está instrumentando. Ocultan muy particularmente el enriquecimiento que están teniendo esos monopolios por lo que son los que determinan verdaderamente la política de este gobierno, como por ejemplo los petroleros del sur. Esos son también quienes tendrían que estar presidiendo, y lo hacen a través nuestro, este acto maravilloso que hemos logrado armar en la ciudad de Rosario. Allí, desde el sur, de ese frío sur, nos transmiten el calor de cuál es el camino que tenemos que tener los trabajadores para poder resolver nuestros problemas. Han logrado desplazar, han logrado expulsar a un traidor como el Chaco Segovia, que es el que venía traicionando las luchas de los petroleros. Han puesto contra los palos a las petroleras aliadas del gobierno como Repsol, como la petrolera de Bulgeroni y como los chinos que están presentes allí en todo el sur, y a los cuales este gobierno no ha dado una sola medida que no sea en el camino del favorecimiento de la multiplicación de su enriquecimiento. Por lo tanto, compañeros, nosotros, pido perdón porque me estoy extendiendo en algo más que un saludo, pero sí quiero transmitir un camino y dos grandes temas que nosotros tenemos. Hay un gran tema que tenemos a resolver. Solo el 12% de las empresas de nuestro país tienen una representación gremial. Nosotros sabemos muy bien cuando las representaciones gremiales son ganadas por una línea clasista y combativa, qué tan lejos pueden ir y qué tanto pueden arrinconar y pueden cambiar la situación de los trabajadores. Esta es una situación que tenemos pendiente, es algo que nosotros tenemos que resolver y que tiene que ser preocupación de todos los que estamos presentes acá. Es ver qué medidas tomamos para avanzar en recuperar y en cambiar la correlación de fuerzas que hay en los cuerpos delegados y en las comisiones internas, esencialmente de las grandes empresas, como General Motors, como la Swift, como el Cordón Industrial. Esas grandes empresas beneficiadas por el gobierno, pero que los trabajadores sabemos, a partir de esta extraordinaria experiencia que están desarrollando los compañeros petroleros, qué es lo que debemos hacer para arrinconarlas y mejorar nuestra situación. Ahora estamos en un año electoral. Los trabajadores y el pueblo no deben ser indiferentes, nunca lo fuimos. Aún cuando planteamos que teníamos otras formas de enfrentar esa situación y considerábamos que en esos momentos podíamos avanzar dando saltos de otras características. Hoy lo tenemos planteado en el término electoral y nosotros somos fervientes. Apoyamos, acompañamos lo que va a ser la presentación electoral
de la lista que representa el movimiento Proyecto Sur, donde los compañeros nos van a dirigir la palabra luego y vamos a trabajar fervientemente por tratar de acaudillar a todo ese sector de nuestro pueblo opositor a esta política y que iremos ganando en el camino para poder organizar y para poder enfrentar y derrotar definitivamente la política de ellos. En ese camino tenemos unos problemas gravísimos. La inflación, y tenemos algo que está a nuestro favor, depende cómo lo vamos a encaminar. La inflación es un flagelo que golpea a nuestro pueblo y que transfiere las ganancias, lo que producimos los trabajadores, a las grandes empresas. Eso lo sabe muy bien el gobierno y se cuida muy bien de que siga siendo así. El 30%, cuando luego vergonzosamente nos impone un impuesto como es el impuesto a las ganancias sobre lo que es el salario de los trabajadores. Por lo tanto, compañeros, nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que encontrar la forma de enfrentar en estas paritarias imponiendo una lucha que supere lo que está pautado y negociado por ese traidor que es Hugo Moyano, que organiza aniversarios y conmemoraciones del 1 de mayo para apoyar vergonzosamente a este gobierno de burguesía intermediaria aliado al imperialismo y que oprime cada día más a los trabajadores. ¡Viva la clase obrera y el pueblo! ¡Viva el PCR! ¡Viva el 1 de mayo! Porque somos mucho más, y en el entreviero no nos van a atropellar. Porque somos mucho más, y en el entreviero no nos van a atropellar.